La esclusa de aire siseó al cerrarse a mis espaldas, pero la que tenía delante no se abría. Estaba solo en la sala blanca de nivel 3, sellado dentro de una caja estéril y sin ventanas a las 2 de la madrugada. Mi trabajo era sencillo, aunque tedioso, supervisar los cultivos celulares automatizados nocturnos para la startup de biotecnología donde trabajaba. La sala blanca era un laberinto de paneles blancos relucientes, incubadoras zumbantes y puertos de guantes que permitían manipular muestras sin romper el confinamiento. La única entrada o salida era a través de una serie de esclusas de aire interconectadas, y el sistema estaba controlado por un ordenador central que registraba cada entrada y salida. Miré fijamente la luz de estado sobre la puerta interior. Brillaba con un rojo obstinado e inamovible. Toqué el panel de control. Nada. Una voz digital y plana sonó desde el altavoz del techo. Protocolo de contención activado. Se requiere ciclo de descontaminación para la salida. Eso no estaba bien. El ciclo de descontaminación solo debía ejecutarse si se activaban los protocolos de bioseguridad, como una brecha en el traje. Yo estaba trajeado, completamente sellado. Hablé a la habitación, con la voz amortiguada por mi casco. Anulación del sistema. Orden. Abrir esclusa de aire interior. El altavoz crepitó. La anulación requiere autorización dual. Segunda autorización no presente. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de la sala me recorrió la espalda. No había nadie más aquí. El laboratorio estaba vacío. Yo era el único programado para el turno de noche esta semana. Saqué mi teléfono. Sin señal. La sala blanca era una jaula de Faraday por diseño, para evitar interferencias con el equipo sensible. Estaba incomunicado. Me dije que era una falla. La empresa era nueva. Los sistemas tenían errores. Solo esperaría a que terminara. El ciclo finalizaría. La puerta se abriría. Intenté concentrarme en mi trabajo, revisando los alimentadores de nutrientes a través de los puertos de guantes. Fue entonces cuando noté la primera discrepancia. La pantalla de registro de la incubadora B7 mostraba una entrada de acceso manual 20 minutos antes. Mi acceso. Pero yo no había tocado la B7. Había estado en el extremo opuesto de la sala todo el tiempo. Miré fijamente la entrada, con un nudo frío apretándose en mi estómago. El sistema rastreaba qué puerto de guantes se había usado. Decía que yo había usado el puerto 12. Yo estaba parado justo al lado del puerto 12. Miré la cubierta sellada del puerto. Detrás de ella, en la incubadora, había delicadas muestras de vectores virales. Nada parecía alterado. Tal vez era un error de marca de tiempo. Respiré forzadamente y me moví hacia abajo en la fila. 10 minutos después, un pitido bajo resonó en el silencio estéril. Las luces principales del techo se apagaron, sumiendo la habitación en el tenue y extraño resplandor de los LED de estado del equipo. Las luces de emergencia a lo largo del piso parpadearon y se encendieron, proyectando sombras largas y danzantes desde la maquinaria. La voz digital regresó. Modo de conservación de energía activado. Sistemas no esenciales fuera de línea. Los ventiladores de circulación de aire bajaron a un susurro. De repente, la habitación se sintió sofocante. Las paredes más cercanas, la unidad de refrigeración interna de mi traje, luchaba contra el calor creciente. Me dirigí de vuelta a la esclusa de aire en la penumbra, con mi traje crujiendo ruidosamente. El panel de control estaba oscuro, muerto. Golpeé con un puño enguantado la gruesa ventana de plexiglás de la puerta interior. Era inútil. Al darme la vuelta, un movimiento en el reflejo de la pantalla oscurecida de un monitor me hizo paralizarme. Fue solo un destello, una forma más oscura moviéndose entre dos pilas de incubadoras detrás de mí. Me giré rápidamente, la luz de mi casco cortando una franja a través de la penumbra. No había nada allí, solo el paisaje familiar del equipo. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Trate racional de mi cerebro gritaba pareidolia, el estrés jugando trucos. La parte primitiva gritaba hay alguien más aquí. La sala blanca no era enorme, pero era un laberinto de altos estantes de equipo. Muchos lugares para esconderse, pero eso era imposible.
Los registros mostrarían otra entrada, a menos que nunca se hubiera ido desde el último turno. El pensamiento era tan absurdo que casi me reí, pero la risa murió en mi garganta. Un nuevo sonido comenzó. Un clic-clac, metálico y rítmico. Provenía de la cabina de bioseguridad cerca del autoclave de residuos. Sonaba como si alguien golpeara una herramienta metálica contra la rejilla de la cabina. Me quedé perfectamente quieto escuchando. Los golpes se detuvieron. Luego, desde un rincón diferente de la habitación, cerca de los tanques de nitrógeno líquido, lo oí de nuevo. Clic-clac, clic-clac. Se estaba moviendo. Estaba jugando conmigo. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz temblorosa. Los golpes se detuvieron al instante. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el latido de mi propio pulso en los oídos. Entonces el altavoz del techo cobró vida con un siseo, pero en lugar de la voz digital, reprodujo una ráfaga de sonido, apagado, distorsionado. Me esforcé por oír. Era una grabación de mi propia voz de antes diciendo falla. La empresa es nueva, se cortó con un chirrido de retroalimentación. Estaban escuchando. Habían estado escuchando todo el tiempo. El terror se convirtió en un fuego agudo y clarificador. Ya no iba a esperar más. Tenía que llegar al desbloqueo manual. Cada esclusa de aire tenía una anulación mecánica. Una pequeña palanca de mango rojo detrás de un panel sellado para emergencias. Inundaría la habitación con el spray químico de descontaminación. Pero no me importaba. Me dirigí hacia la pared donde sabía que estaba el panel. Al pasar junto a una larga mesa de trabajo, la luz de mi casco reflejó algo que no debería haber estado allí. Colocado ordenadamente sobre la superficie estéril, había una sola cubierta de zapato desechable para bata de laboratorio. Estaba dentro de la sala blanca, en el lado equivocado del confinamiento. Alguien se la había quitado aquí dentro. Esto no era una falla. Era una violación tan profunda que me mareó. No solo se estaban escondiendo, estaban viviendo aquí trajeados, moviéndose entre las muestras. Cogí la cubierta del zapato. Todavía estaba ligeramente húmeda por la condensación del interior de un traje. Los golpes comenzaron de nuevo, más rápido ahora, impacientes. Clic-clac, clic-clac. Estaba más cerca. Dejé caer la cubierta y corrí, con mi aliento empañando la visera. Llegué al panel de emergencia, forcejeando con el pestillo de seguridad. Se abrió. La palanca roja estaba allí. La agarré y tiré. No pasó nada. Estaba bloqueada en su lugar con un pequeño candado con llave. Un candado que no pertenecía, que no aparecía en ningún esquema de seguridad. Furios. Detrás de mí, escuché un nuevo sonido. El suave y sibilante susurro de un puerto de guantes, siendo desacoplado de su sello. Me giré. En el puerto 12, el puerto que el registro decía que yo había usado, la cubierta estaba quitada. El guante de goma pesado que debería haber estado sellado dentro colgaba flácido, desinflado, su interior cubierto por una leve mancha grasienta. Alguien acababa de sacar su mano de él. Estaban fuera de su traje. En mi sala blanca, conmigo. La finalidad de eso me arrancó el aire de los pulmones. Podían estar en cualquier lugar de la penumbra, respirando el mismo aire filtrado que ahora me aterrorizaba inhalar. Hice lo único que quedaba. Retrocedí hasta un rincón. Agarré una pesada botella de reactivo de acero inoxidable de un carro, y con un grito que me desgarró la garganta, la estrellé contra la pequeña ventana reforzada de la esclusa de aire interior. El primer golpe solo la rozó. El segundo hizo una grieta en forma de telaraña. El tercero, con todo mi peso detrás, la hizo añicos. Las alarmas sonaron, sirenas ensordecedoras y pulsantes. Estroboscopios estallaron desde el techo, pintando la escena de pesadilla en ráfagas frenéticas de luz blanca. En uno de esos destellos crudos y congelados, vi una figura. Estaba agachada sobre una unidad de incubadora al final del pasillo, una silueta oscura contra el destello cegador de los estroboscopios, completamente inmóvil, observándome. No esperé. Metí el brazo por la ventana rota, ignorando las astillas que arañaban la manga de mi traje,
y busqué a tientas el desbloqueo manual externo al otro lado. Mis dedos lo rozaron, resbalaron y luego encontraron dónde agarrar. Tiré, con un gemido estremecedor. La puerta interior de la esclusa de aire se desprendió del sello. Caí a través de ella hacia la pequeña cámara. La puerta exterior todavía estaba sellada. Me levanté de un salto y presioné la apertura de emergencia para la puerta final. Se deslizó a un lado. Salí tambaleándome al pasillo vacío e iluminado con fluorescentes, colapsando sobre el linóleo fresco. Me arranqué el casco jadeando con respiraciones profundas y entrecortadas de aire no acondicionado. Las alarmas todavía estaban sonando dentro de la sala blanca. Llamé a seguridad desde un teléfono de pared. Mis palabras eran un revoltijo. No encontraron nada, nadie. Los registros de la esclusa de aire exterior no mostraban ninguna entrada después de la mía. El candado del desbloqueo manual había desaparecido. La cubierta del zapato había desaparecido. La única evidencia era la ventana rota y el guante desinflado en el puerto 12, que dijeron que debía haberse estropeado. Mi informe se archivó como un ataque de pánico inducido por un sello de puerta defectuoso y bajo nivel de oxígeno. Renuncié al día siguiente. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Todavía no sé qué quería esa persona. Muestras, sabotaje, o simplemente el terror profundo e íntimo de compartir un espacio sellado con alguien que no debería estar allí, alguien que conocía los sistemas mejor que yo, alguien que me observó desde las sombras hasta que me quebré. A veces, en plena noche, me despierto y escucho un débil e imaginario clic-clac en el silencio de mi propia casa, y recuerdo la sensación de ese aire estéril y reciclado, y sé que nunca estuve realmente solo en esa habitación. Y aquí termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.